Y yo soy Armando Quispe, estamos aquí en Shigaken, Ohio. ¿Y cómo ha sido tu día, papá? Bueno, el día de hoy, día domingo acá no se trabaja y aproveché para ir al dentista, tenía cita y más o menos están las curaciones que tienen que hacerme y ya está yendo bien la cosa. Bueno, y comenzamos entonces. Claro. Hoy, el tema de hoy es sacrificios por emigrar a Japón. ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Qué es lo primero que... Bueno, ese tema de sacrificios, claro que hay desprendimiento de muchas cosas por el papel que todo inmigrante pasa, ¿no? En el caso nosotros, de la familia Quispe, evidentemente nos salimos en el aspecto familiar, nos desvinculamos de nuestra familia por afrontar proyectos así propios de tu propia familia, ¿no? Pero te desvincula de tu padre, de tus hermanos, del medio familiar que te desenvuelves, ¿no? Entonces sientes cierta pena, cierta tristeza, pero poco a poco te vas ambientando, te vas acostumbrando. Claro, venirse a Japón te da una nostalgia de dejar tus hermanos, tus padres, la familia, ¿no? Tú cuando has venido solo. No, yo vine, Al comienzo viniste solo o viniste ya con... no, yo vine con mi esposa, con mi familia, ¿no? Con tu mamá, Ujú. así que y con ustedes, con pequeña, ¿no? Contigo pequeña, ¿no? Ujú. Y así tuvimos que enfrentar el día a día, Ajá. acostumbrarnos, adaptarnos a un sistema. Pero también debo comentar de que en lo social también, ¿no? Tienes un desprendimiento, una cierta nostalgia y sacrificio. ¿Por qué? Porque tú ya estás acostumbrado a tu vivencia social en el Perú, ¿no? A tus amistades, ¿no? A tus También, reuniones. claro, las reuniones final de semana, las charlas, tú más que nada que siempre tenías charlas por los canillitas, ¿no? Sí, por Entonces, algunos gremios que yo claro, frecuentaba. entonces eso también, los amigos, los compañeros, eso ya no es lo mismo, ¿no? Ya vienes y no conoces a nadie, no conoces al vecino, no conoces, ¿no? Eso trae Una diferencia que evidentemente uno va enfrentando y adaptándose poco a poco y tomándolo como un reto, ¿no? Para poder adaptarse. En lo profesional también, porque en lo profesional muchos inmigrantes acá en Japón, que estamos los peruanos, muchos son profesionales. Hay varios profesionales, contadores, ingenieros, Más que nada, abogados. te refieres más que nada a los peruanos, ¿no? Sí, más que nada Sí, los sí, peruanos. sí me he dado cuenta los inmigrantes peruanos, muchos son profesionales, ¿no? Y más bien, al contrario de los inmigrantes brasileros, la mayoría, máximo, pues terminan su colegio, ¿no? Su secundaria nomás, ¿no? Pocos son los profesionales brasileros, ¿no? Sí, vemos la inmigración que hay bastante, que son los latinoamericanos, son brasileños y peruanos, que hay en cantidad, y sí se ve un poco la diferencia, ¿no? Los peruanos son muchos profesionales. Sí, hay una gran cantidad. Entonces, eso también, al tomar el papel de inmigrante, están realizando una tarea totalmente distinta a la que han sido formados académicamente, y a eso también hay que adaptarse, acostumbrarse, ¿no? Y son esos los sacrificios que uno... ¿Por qué? Ahí pospones que proyectos. Tú dices, vengo a trabajar por un tiempo y después regreso para insertarme y ser un profesional, pero no. Porque evidentemente cuando los profesionales también salen de su país, evidentemente porque las condiciones son desfavorables para ejercer la profesión. En muchos de los casos los contadores, en nuestro país es muy difícil el ascenso, el ejercicio mismo en la profesión. Inclusive, por ejemplo, en el caso de los abogados, ¿no? De que a veces te encuentras con un poder de que tú luchas por la justicia y tienes que enfrentarte a un poder que no le interesa la justicia. Entonces, Sí. tú te encuentras con todo tu bagaje, con todos tus conocimientos, que son casi inútiles para poder ganar un juicio. Y a la hora del oficio es otra la realidad. Claro, entonces la realidad es esa, la que te rodea es esa, y muchos de los profesionales por eso están ahí penando, combatiendo, años litigando para poder impartir Claro, y justicia. mira, eso me hace recordar, ¿no? De que sí, pasamos un shock bien grande al tú ser profesional en tu propio país y llegar a Japón y no saber ni siquiera el idioma, no saber qué está escrito. Claro, porque un profesional de todas maneras tiene un bagaje de estudio y llegar aquí y no saber
que dicen en los carteles, en el periódico, uno que estaba acostumbrado a leer periódico y no saber qué dicen los periódicos, no poder conversar de lo que a ti te gusta, te aficiona, ¿no? Que es la parte como política, ¿no? El derecho, por ejemplo. Claro, entonces, todo eso es un shock fuerte, ¿no? Ese es un sacrificio que tú como que te has cortado algo, tú un hobby, tú personal, o sea, una cosa que a ti te aficiona, te has cortado las alas, no sé si está bien decirlo así. No, pero hay dos etapas muy importantes, ¿no? El caso de la gente casi la mayoría de la gente que es profesional, han venido a trabajar por unos cuantos años y poder juntar un capital y poder ejercer en su país. Sin embargo, de esos profesionales no tenemos una estadística real. ¿Cuántos, por ejemplo, han regresado y se han insertado en la vida profesional? Lo que sí tengo conocimiento y es más visible es una cantidad de gente que se ha quedado aquí en Japón posponiendo sus objetivos profesionales y ya ha hecho familia, se ha sentado, ha sentido en su propio trabajo de carácter laboral, netamente como obreros, se han vuelto un poco técnicos, pero hasta ahí. Y ya tienen cierto bienestar económico, familiar, y ahí nomás ya se han acostumbrado a su vivencia acá en Japón porque están con su familia. Y, por ejemplo, retomando los sacrificios, ¿no? ¿Tú qué sentiste? Porque fue un gran sacrificio decidir ya quedarte a vivir aquí, ¿no? Como que, por ejemplo, ya tus padres ya no viven. O sea, todo este tiempo, muchos años dejaste de ver a tus padres, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Es parte sí. parte del sacrificio que tú haber escogido quedarte aquí en Japón? ¿O realmente pasó y uno no sabe, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Sí, esas son, digamos, son opciones que uno tomó y que tiene costos, ¿no? Familiares, sociales, profesionales, y esos costos los tienes que asumir pues con cierta serenidad, ¿no? Para poder emprender la nueva vida en que te desenvuelves, ¿no es cierto? Evidentemente todo ese tránsito es fuerte, pero yo creo que los logros se van viendo en la medida que vas avanzando también en otros terrenos, aquí también en lo familiar vas avanzando, ¿no es cierto? Se van creciendo tu familia, ya van apareciendo los nietos, ¿no? Etcétera, etcétera, entonces va aumentando. Te voy a contar un pequeño, hay un síndrome de los inmigrantes, cuando inmigran, el síndrome de Ulises. ¿Has escuchado alguna vez? No. Yo tampoco no soy muy empapada en eso, pero el síndrome de Ulises, que mucha tristeza al comienzo, ¿no? Cuando mucha tristeza, mucha nostalgia, extrañas mucho, y sabemos de personas que sí vienen a querer trabajar por un tiempo todo y no aguantan, extrañan mucho a sus familiares y se regresan, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Es falta de carácter, falta de personalidad, o es que hay personas que no se acostumbran a este país, Japón? Sí, generalmente el peruano es una persona muy de mucha fuerza, ¿no? Entonces hay excepciones, hay pocas personas que no se han acostumbrado y sí han tenido que arreglar. Como también hay personas que no se acostumbran en el sentido de que a la rutina del trabajo y sigue viviendo en Japón, pero viviendo de una manera un tanto accidentada, ¿no? Por ejemplo, tratando de vivir de las facilidades que te da el gobierno, por desempleo, por no tener medios económicos, que son pocos. La mayoría de los peruanos todos trabajan y todos Eso sí, se esfuerzan. Muy orgullosa de siempre cuando me dicen ¿de qué país eres? Te preguntan, muy orgullosamente uno puede decir soy peruana, porque los peruanos realmente donde estemos somos muy trabajadores, ¿no? Y como sea, nos las rebuscamos, ¿no? Eso sí me he dado cuenta. Hasta en la época de 2008 que hubo una crisis fuerte, también como sea, ¿no? Sí, es verdad. Los peruanos seguían tratando de vencer y aguantar, resistir, ¿no? La crisis. Sí. Porque muchos
hubo de parte del gobierno japonés hubo bastante incentivo para el retorno, se le estaba pagando los pasajes, se le estaba dando un fondo económico. Y así. Y Quienes más cogieron eso fueron algunos, la comunidad brasileña. claro, sí, sí, es verdad. Pero Sí. de todas maneras ya también... Es cosa de diferentes culturas. Y dime, ¿y otro sacrificio que tú piensas, eso sí fue muy fuerte? Algo que dejaste. No le Tu veo mayor, opción, claro, en no eso. le veo mayor trascendencia que lo he definido en el campo familiar, social y en el campo profesional. En esos tres rubros es lo que uno siente más fuerte, ¿no? La inmigración, ¿no? Pero porque después lo otro es un proceso, obviamente a los primeros días, los primeros años sufres, ¿no? Pero después te vas ambientando, te vas acostumbrando y ya vas desenvolviéndote mejor, ¿no? Yo tengo ya mucho más de 20 años acá en Japón, tengo como 25 años acá en Japón, entonces evidentemente ya tiene uno conocimiento de algunas cosas y sobre los costos familiares, que sea ya Claro, evidentemente. tú has venido ya adulto por más de Claro. 40 años, ¿no? Pero es verdad que vemos que hay chicos de 17 años que vienen y de frente se van a trabajar, Ujú. ¿no? Porque van a trabajar para su universidad en su país y A o B. Y son los que más sufren, ¿no? Son los que creo que tienen que trabajar muchas horas, mucho su cuerpo físico ¿no? Y son muy jóvenes. Sí, es verdad. La inmigración, de acuerdo a las generaciones, también está atravesando varias etapas. Por ejemplo, en el caso de la inmigración de hace 30 años, casi la mayoría ha venido adulto y era otros momentos, ¿no es cierto? Pero después avanzaron los años y esas familias que han venido en esos tiempos se han ido asentando aquí a Japón y entonces ya han nacido sus hijos. Esos hijos ya han ido a las escuelas japonesas, ya se han educado acá. Entonces ya no es como cuando venían jóvenes de Perú de 20 años, ¿no? Y a trabajar y a veces no se acostumbraba, querían regresar y lloraban. Los jóvenes lloraban porque estaban todavía a mano de sus padres y las largas jornadas y los trabajos pesados. Ellos querían regresar. Pero ya ha variado con la información que existe y porque las familias también han evolucionado en haberse asentado ya en este país. Entonces ya son los hijos que ya no sufren esas inclemencias de los tiempos cuando no se sabía nada y cuando eran los padres los primeros que vinieron. Ya los hijos y los nietos ya están viviendo en otra situación. Ellos, por ejemplo, los hijos y los nietos ya no piensan en el retorno como nosotros pensamos en el retorno. Nosotros vinimos a trabajar, pero pensando en volver y ejercer y poner un negocio en el Perú. Pero ya eso se fue diluyendo, ¿no? En el camino hasta que ya nos asentamos acá. Claro, ya los jóvenes más bien los jóvenes, siento que los jóvenes ya no se sienten realmente peruanos. Siento que los jóvenes, así, ahora, ¿no? De 20, 25 años, ya tanto tiempo están aquí que han pasado por el colegio japonés. Entonces ellos no se sienten realmente peruanos. Y hay muchos que ni siquiera comen la comida, ¿no? No comen la comida peruana. Los padres tienen que hacerle otro tipo de comida y ese tipo de cosas, ¿no? Que no tienen las tradiciones que tenemos nosotros el 28 de julio, ¿no? No les gusta la música criolla. Siento que eso sí ha perdido, ¿no? Porque los padres, como han tenido larga jornada de trabajo en los años 90, entonces no tenían cómo inculcarle también la cultura peruana. Entonces los jóvenes, los chicos, iban al colegio, regresaban, pasaban los días, no, ya no regresamos. Y eso hacía de que ellos no cogieran la cultura. Entonces cuando han crecido, ya tienen 20, ellos se quieren quedar, no quieren, dicen, no, yo no soy peruano, o sea, no me siento ni un poco peruano, yo me quiero quedar. Y los padres, no, vámonos. Claro. ¿No? Creo que eso sí se refleja mucho, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando he sido miembro de mesa, ¿no? Los jóvenes con quien yo estaba eran chicos que hablaban el español como si fueran extranjeros. Y son netamente, o sea, papá, mamá, peruanos. Y hablaban el español como, no sé si diría tartamudeando, algo así.
y me daba cuenta que ellos sí hablaban muy bien el japonés, pero el español tenían dificultad y eran chicos de 20 años más o menos y estaban de miembro de mesas. Y claro, yo me pongo a pensar, "Ah, yo estoy tan orgullosa de sentarme aquí, pero te aseguro que el chico de mi lado, las personas de mi lado, lo deben decir, ay, ¿para qué estoy aquí? Ujú. ¿No? Creo que Claro, esos claro, son... sí, son actos o son gestos que denotan a veces el choque cultural Y y los, ya pa- ellos van adoptando otro, ¿no? claro, y los padres, a consecuencia, entonces dicen, ¿para qué me voy a ir? ¿No? Se, se quedan. Y ellos mismos se sacrifican, porque yo creo que ese es un sacrificio que... Pero yo pensé todo este tiempo que yo me iba a ir, ya iba a retornar a mi país, ya juntando cierto tipo de capital, pero si mis hijos se van a quedar, ya lo piensan y como que Ujú. ya se quedan ya los padres, porque ya como que ya también en Perú, ¿quién va a estar? Voy a Ujú. estar yo con mi esposa, o sea, Hay siento que pasa también, ha pasado un círculo, ¿no? Ujú. Diferente en esta inmigración que ha sido, no todos, creo que no todos se han regresado realmente, creo que la mayoría se ha podido quedar, no sé si estaría equivocada, no tenemos estadísticas, ¿no? Pero creo que sí hay mucho de eso, ¿no? Sí, 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 hay. Lo que más me has hecho pensar, ¿verdad? Y ¿cómo se va perdiendo o se va difuminando, ¿no? Ujú. Se va un tanto diluyendo una cultura, porque los hijos que salen una cultura un poco híbrida, ¿no? Sin edificación, sin sentido, porque no van a, poco vibran por la selección japonesa y tampoco sienten por la selección peruana, en el caso del fútbol, ¿no es cierto? Pero y eso porque a pesar de que hay esfuerzos tanto de las autoridades como el consulado, entidades, grupos de peruanos que tratan de mantener el folclore, pero eso es muy mínimo, porque en la medida que los eventos sociales y culturales son muy pocos, pues acá, ¿no? De nuestra nacionalidad. No estamos en el Perú donde se celebra. Por ejemplo, en el Perú, bueno, de todas maneras, me iba a una parrillada, una pollada, o iba a un evento donde escuchaba mi guayno, mi música criolla, y llevaba a mis hijos, pero acá difícil. ¿Cuándo es 28 de julio? Nada más acá. Cuando es Día de las Fiestas Patrias de Perú, solamente se escucha ahí, se ve un guayno, se ve un baile. Pero en tu casa realmente ya casi, evidentemente la jornada larga de trabajo que se da en Japón hace que tú tampoco puedas formar culturalmente a tus hijos. ¿Por qué? Las largas jornadas, ¿qué te va a dar tiempo para ser poeta, incentivar la literatura, ¿no? Abrirle otros campos sociales que tú normalmente lo haces en tu país? Eso hay limitaciones, pero ¿cuál es la limitación? Es la larga jornada, con un cuerpo cansado, evidentemente los padres lo único que quieren es llegar a su casa, descansar, comer y dormir. Claro, Entonces, no. cuando en los años 90, 80, 90, que fue la primera, en 80 comenzó la inmigración, ¿no? Sí, sí. Creo que eso pasó mucho. Ahora no, ahora ya cambió las cosas. 2022 ya cambió mucho. Ya padres que tienen hijos chicos ya no está en eso tanto, ¿no? Pero creo que en esos años fueron los jóvenes que sí pasaron eso, porque los padres, no, de aquí a un año nos vamos, se quedaban 5 años que un niño pierde, por decirte, porque no ha tenido el contacto con su papá, ¿no? Porque su papá, su mamá, largas horas de trabajo, entonces eso ha hecho también, no solamente se pierde el tiempo con los padres, se pierde la cultura peruana y esos son sacrificios que los padres vienen por un mejor futuro aquí a Japón para regresarse, ¿no? Y sacrifican hasta sus propios hijos, como te digo, el tiempo con los hijos, ¿no? Es verdad. Creo que siento que eso es muy importante, ¿no? Dentro de todo, creo que hasta su propia familia sacrifican por un mejor futuro y uno no sabe si realmente es ¿qué realmente es un mejor futuro, ¿no? ¿Es realmente tener dinero o no tener dinero, ¿no? Porque sí, es accesible el dinero aquí en Japón, ¿no? Si tú trabajas, obvio, ¿no? Pero creo que eso es un sacrificio, ¿no? Claro, el trabajar aquí
fuera del sacrificio de inmigrar, aquí mismo, trabajando aquí, ya estando con tu propia familia, tus propios hijos, llegas a tener un cierto desapego por las largas jornadas de trabajo. Entonces tú los hijos los ves, los vas al colegio y casi no sabes mucho de ellos. Y cuando ya son grandes, recién te das cuenta que están tus hijos en tu casa y que ya tienes que ver por su futuro de acá para adelante, su independencia de ellos. Entonces ahí se te plantean otras interrogantes que tú has visto ese vacío. ¿Por qué? Por tu larga jornada de trabajo. Por eso es que ahora, los jóvenes de ahora que ya tienen hijos, ya tienen un poquito más de conciencia. Y a veces, ahí, por ejemplo, vemos en la cultura japonesa, ¿no? Por ejemplo, ellos lo tienen muy graficado, por ejemplo, los japoneses. Un matrimonio que tiene sus hijos recién, la madre los primeros años no va a trabajar, no trabaja. Los primeros años del niño no trabaja y eso está establecido y tiene su beneficio, los derechos por maternidad, los derechos por dar a luz, etcétera, etcétera. Y el padre es el que solamente trabaja, sí, con larga jornada de trabajo, y la madre se dedica hasta los 5 primeros años, va a trabajar, pero solamente por horas, hasta que el niño esté un poquito más grande. Ya no un horario completo, ¿no? Eso es lo que se estila. Entonces los peruanos, los brasileños, ya también están adaptando un poco esa situación y están tratando de vivir de esa modalidad. Entonces las mujeres ya no están trabajando tanto hasta que los hijos estén un poquito más grandes, que lleguen en la etapa formativa básica. Ahí ya recién ya ellos también tienen otra dinámica deportiva, cultural, los alumnos, y entonces ellos también ya tienen más tiempo y quieren trabajar más. Esa es también diferencias de la inmigración pues de años 80, 90 y ahora es otro tipo, ya son los hijos, ¿no? Siento que también, para familiarizar este tema, ¿no? Siento que también creo que me sentí, cuando yo llegué, creo que me sentí analfabeta. Me sentí muy, muy fuera de este país, por decirte, ¿no? De este círculo, no sé, no podía tener amigos, no sabía qué conversarle, no solamente conocer el idioma, lo cultural, ¿no? Y eso fue un sacrificio que yo tuve que, siento que es un sacrificio que al emigrar aquí, uno viene como a la guerra, ¿no? ¿No? Tú no sabes realmente lo que te puede pasar a sentirte analfabeto. Realmente me sentí que no podía escribir nada, no podía leer nada. Eso no sé cómo decirlo, o sea, como que me sentí menos, ¿no? Uh-huh. Me sentí esa carencia, no sabría decirte por un adjetivo claro, ¿no? Tú ya que has venido adulto, porque yo solo sentí cuando yo llegué de 14 años, pero tú que lo has sentido a los 40, ¿tú qué ves sobre eso? Bueno, hay dos campos ahí en lo que tú mencionas, la verdad, de vivencia. Cuando nosotros los padres hemos traído a los niños de muy corta edad, de 2 años, 3 años, ellos han tenido la oportunidad de ir a la escuela del jardín. Entonces su capacidad, su vivencia, su facilidad para aprender el idioma, porque todo el que va a la escuela, obviamente, aprende japonés. Hay peruanos, hay brasileños que conceptúan que su hijo es inteligente porque habla japonés. No, mi hijo habla japonés y lo ponen en primera línea, ¿no? Pero lógico, ¿cómo no habla japonés si está en la escuela japonés y solamente se habla japonés y lee japonés y es... Pero saber el idioma no significa un plus de inteligencia, porque si bien sabiendo el idioma, el plus de inteligencia va a venir de acuerdo a su nivel académico que tienen en la escuela, que es otra cosa, no es el conocimiento del idioma. Y bueno, y en los casos de cuando, como tú me mencionas, hay niños que han venido de 2 años, 3 años, entonces tienen una gran facilidad de adaptarse y tienen amistades, todo porque ya conocen el idioma desde muy tierna edad. Pero los peruanos que han llegado de 15, 14, 16 años, ya vienen habiendo estudiado en el Perú algo así, su secundaria, y acá a mitad vienen a otro tema. Es un choque fuerte, tremendo, que mucho tiene que ver que los padres también evalúen esa situación para darles un refuerzo en ese sentido. Los padres muchas veces pensamos, no, si va al colegio va a aprender. No es así. Sí, evidentemente es un choque cultural, es un choque de idiomas diferentes, totalmente, y empezar a estas alturas, con 14, 15 años, evidentemente es un choque fuerte.
Entonces ahí los padres tenemos que estar preparados y buscarles un refuerzo para entrar a un proceso de nivelación y pues ellos puedan desenvolverse mejor. Eso yo creo que queda como, Y dime, como conclusión, ¿no? ¿Y tú cómo lo sentiste? Porque tú lo has tenido a los 40, que has llegado a Japón, ¿no? Claro, porque tú ya sabías, es otro idioma, ¿no? Pero tú cómo lo sentiste, ¿no? Así. Obviamente que no entendía muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que el sistema laboral, pues yo estoy en el campo laboral, ¿no? Y el sistema laboral está hecho pues de tal manera que tan clarito que tienes que apretar botones y hacer todas las cosas de manera rutinaria, todo es poner un vaso aquí todos los días. Todos los días el mismo. Es la misma cosa, por horas, por días, por semanas. Mueves la pieza en el mismo lugar. Y entonces todos te decían, los días. colócalo aquí, colócalo aquí. De tal manera que entonces tú lo único que tenías que aprender es un cierto manual que se usaba 20 palabras diarias nada más, no necesitabas más. Pero lógicamente en el tema cotidiano, en que te ibas a un supermercado y querías buscar tal cosa, que ibas a una a una entidad, a una municipalidad, a una prefectura, obviamente ahí no te podías desenvolver porque ahí no sabías el japonés, no sabías el idioma, cómo expresarte. Pero en el campo laboral estaba diseñado para que justamente la mano de obra pueda hacer las cosas. Y ese es el buen reflejo que vemos muchas personas que ya tienen 20, 30 años y viviendo aquí en Japón y no saben hablar, pero nada de japonés. Entonces escribir peor, ¿no? Pero hablar no saben nada, no saben ni siquiera decir, creo que, responder su nombre o que le hagan una pregunta básica, ¿cuántos años tienen? No lo saben, porque las fábricas son así. Te dan trabajos rutinarios que todos los días, la misma cosa, entonces tú solamente te memorizas a qué hacer. Claro, es verdad, es verdad. ¿No? Sí. Yo siempre, yo soy muy aficionado, por ejemplo, en cuestión de los idiomas en cualquier parte que la vida me ha dado oportunidad de viajar, ¿no? En varios países, gracias a el trabajo que he hecho acá en Japón, ¿no? He tenido cierta economía y he podido, a veces, o las oportunidades que voy al Perú, aprovecho para hacer una parada en cualquier otro país, ya sea en Europa, Sí. ¿no? O en Estados Unidos. Entonces, lo que me ha permitido siempre desenvolverme es aprenderme los manuales. Los manuales son las palabras usuales nada más. No el idioma en sí, sino los manuales nada más. Claro. Pero, por ejemplo, acá en Japón, cuando llegué, primero que aprendí fue decir core, core. Y a todos les decía core, 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 core. Y entonces ya los japoneses me entendían, core, core. Y ya con manos, con señas les decía core, ya me entendían más o menos. Y eso, bueno, el sacrificio que veo en esto es que creo que el estar tanto tiempo aquí en Japón ha hecho que nuestro idioma natural, que es nuestro idioma madre, que es el español, ¿no? Creo que lo hemos perdido bastante. Al ya tener que convivir, tener que hablar japonés, vivimos en Japón, ¿no? Entonces, yo siento que he perdido bastante el español, bastante vocabulario, porque no lo uso todos los días, no lo uso así, lo uso con mis padres, pero mi día a día uso el japonés. Entonces creo que eso ha sido un sacrificio fuerte. Hay veces que siento que pierdo mi propio idioma, ¿no? Hay veces que veo alguna película, alguna novela y siento, ¿y qué significa eso? O trato de ver algún programa político, no sé, ¿no? Y siento que hay muchas palabras que, ¿qué era? Como que... Claro. Y a mí mismo no me salen, no me puedo expresar siento que no me puedo desenvolver tan bien en el español como quisiera, ¿no? Y eso creo que ha sido también de saber que yo sí me doy cuenta, ¿no? Que lo estoy así, poco a poco, y creo que más adelante va a ser peor, ¿no? Y siempre por eso que trato de, cuando estamos en familia, hay que hablar español, que creo que eso sí es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, la conversación es el diálogo, pero hay una diferencia, pues, respecto al japonés, porque la gente joven, así, más o menos como tú y todo eso, que ha estudiado en las escuelas en Perú, sabe leer y escribir el español. Pero es más difícil saber leer y escribir en japonés. Oh, sí. Hay otra dificultad, en cambio... Si bien estamos perdiendo el enriquecimiento de nuestro idioma, el español, sí, porque no hay oportunidades mucho de partir con español, salvo en nuestras familias o en nuestra comunidad,
pero no se pierde lo que se ha avanzado, lo que hemos logrado, ¿no? El estudiar, el leer, el escribir, ¿no? Sí. Listo, lo que podemos estancarnos en la fluidez quizás del idioma, nada más. Bueno, muchas gracias. Dale like si les gustó, comparte, ayúdanos a seguir en este proyecto. Y Sí, y creo que sí también con el aporte y con las opiniones de ustedes nos pueden ayudar a que mejoremos, abrir otros temas, ¿no? abrir otros Abrir temas, otros temas. o profundizar los mismos de repente, porque porque estamos en una cuestión más vivencial de lo que hemos pasado acá en Japón. Muchas gracias. Chao. Chao.